lo que sucedió el fin de semana, para ser exactos, en el estado de Sinaloa, en donde hubo un operativo. Supuestamente iban por los chapitos, por lo menos uno de los tres chapitos que todavía están libres. Se hablaba de Jesús Alfredo Guzmán, después de Joaquín Guzmán López. Se habló también, por supuesto, de lo que pasó hace unos días y que aquí le platicábamos en Noticias 360 sobre estos ataques en el hospital de Culiacán que dejaron personas muertas. Y todo en el marco, días antes de la llegada de una comitiva en Estados Unidos, encabezada por pesos pesados, Antony Blinken, secretario de Estado, entre estos. Vamos a platicar al respecto. ¿Qué está pasando en Sinaloa realmente? Con el periodista de investigación Marcos Vizcarra, de la revista Espejo. Marcos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús? Belinda, muy buenas tardes. Muchas gracias por el contacto. Oye, pues de entrada yo te preguntaría, ¿qué tanto de lo que se dijo este fin de semana es cierto? ¿Qué tanto sí fueron detrás de los chapitos en este operativo? Si realmente hubo operativo, y la respuesta que entiendo dieron los chapitos a través de mantas. Bueno, primero, son cosas bien distintas, fíjate. Lo primero tiene que ver con el tema del operativo. Sí hubo un operativo. Hubo un operativo en Badiraguato. Lo que se conoce por las autoridades estatales es que hubo un cambio de mando. Ciertamente incluso hubo un cambio de mando. Se hizo el cambio del jefe de la 9ª Zona Militar aquí en Culiacán, y con ello también se hicieron previamente una serie de cambios o reacomodos como parte de la estrategia que tiene el ejército. El operativo fue escandaloso por varias razones. Primero, porque se empezó a dar ciertas versiones, como lo mencionaste tú, sobre que iban por uno, que iban por otro. No se conoce, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, no se tiene ninguna persona detenida de las personas que nombraste. Lo que sí hubo fue un gran movimiento de helicópteros, eso sí, sobre todo para la zona norte de Culiacán, que es la que conecta con Badiraguato, y que fueron helicópteros que estuvieron día y noche. Fue un operativo que quizás habrá durado de 2 a 3 días para hacer este reacomodo. Si eso fue lo que sucedió, fue para hacer un reacomodo, ¿no? Lo segundo, y que creo que es importante, es que no hay un registro médico de alguna persona que haya llegado o ingresado a los hospitales públicos o a los hospitales privados para la atención médica como tal. Eso es muy importante porque normalmente cuando ocurren este tipo de situaciones, de operativos, ocurre siempre el ingreso, por lo menos el ingreso de alguna persona para ser atendida por herida de bala o por herida de alguna manera. Entonces, lo que se conoce básicamente es eso, nada más, sobre un operativo que se realizó para poder hacer un reacomodo de las fuerzas estatales que están concentradas en Badiraguato. Y vale mucho la pena también que la Sedena tiene una base militar en Badiraguato. No tiene una zona de operaciones en Badiraguato, y es una zona de operaciones grande, amplia. No llega tal como a zona, pero sí es una zona, es un lugar de operaciones donde trabajan arduamente, y es una zona que se instaló, es un área, mejor dicho, una región que se instaló en Badiraguato hace ya varios años para la atención al tema de la erradicación de plantíos y la erradicación de laboratorios de droga sintética. Y lo segundo, y que con esto quiero conectar un poco, es que hoy se da a conocer a través de mantas, unas mantas que se habla entre 11 y 12 mantas que fueron colocadas de manera estratégica en 6 municipios de Sinaloa, y estas mantas son atribuidas a este grupo criminal del Cártel de Sinaloa, que son los Chapitos. No, al final viene firmada como los Chapitos, y en estas mantas lo que resalta, no quise leer todo textualmente, pero lo que resalta son 2 cosas que creo que me parecen muy importantes: que existe una red de desinformación que ha sido trabajada por medios de comunicación, ellos se lo manejan periodistas y el gobierno, sobre quién produce y cómo produce fentanilo. Esa es la primera. La segunda, que llama mucho la atención, es que ellos dicen que ellos no tienen nada que ver, pero que al mismo tiempo condenan a quien utiliza laboratorios para la producción o confección de las pastillas de fentanilo, y que por lo tanto van a ir por esas personas. O sea, ellos ya están anunciando, según esas mantas, están anunciando que va a haber un operativo criminal para poder acabar con una actividad criminal, todo en la clandestinidad, ¿no? Entonces esas 2 cosas creo que son lo más importante dentro de estas mantas, y que hoy mismo pues han servido para alimentar este discurso del gobierno del Estado, del gobierno del Estado y del gobierno federal, para decir que en Sinaloa no se produce fentanilo, sino que se confecciona el fentanilo. Hay ya un par
semanas que el gobierno de Sinaloa ha traído una campaña de comunicación, una campaña de medios, donde han hablado de que aquí no se hace el fentanilo, de que aquí no hay fentanilo, incluso de que aquí no llega el fentanilo, sino que lo que sucede es que aquí ha habido confecciones, sobre todo para el área de la Sierra de Sinaloa, aunque también aceptan que hay mucha producción en área de la ciudad, o el área de las ciudades como Mazatlán y Culiacán sobre todo. Creo que esas dos cosas son lo importante, insisto, y que creo que vale mucho la pena resaltar en esta plática que tenemos, ¿no? Marco, sabemos que anteriormente siempre, en todo momento, cuando habían tratado de agarrar a Ovidio y demás, pues bueno, salía toda su gente, se hacía un escándalo, se hacían, ahora sí que vilmente toque de queda en el estado también por recuperar, digamos, a la persona. Ahorita que extraditaron a Ovidio, ¿cómo se siente el ambiente en Sinaloa? Híjole, es una pregunta muy, muy interesante porque realmente no se siente un ambiente distinto. No sé si me puede explicar. Ya hay un ambiente desde hace tiempo, un ambiente de tensión. Existen esos ambientes fueron, creo que, propiciados a partir de los operativos que hubo. Y cuando veo los operativos, muy particularmente los operativos criminales para evitar la detención, ¿no? de este personaje, de Ovidio, y que con los llamados culiacanazos, ¿no? Uno que, por ejemplo, estamos a nada, unos 15 días de que se cumple un aniversario más, mejor dicho, del tema, después de 2019, y otro más que ocurrió apenas el 5 de enero. Y en ambos lo que sucedió fue que se privó a muchas personas de la libertad, incluso de que todos tuviéramos que mantenernos en casa o quedarnos en casa, porque estaban ocurriendo hechos violentos, hechos criminales y hechos con una violencia tremenda. Ese ambiente de desconfianza, sobre todo, ha sido lo que ha marcado mucho estos últimos años, ¿no? Este ambiente de que en cualquier momento puede llegar a pasar algo similar. Entonces, por ejemplo, cada vez que escuchan helicópteros, cada vez que se escuchan de operativos como estos, claro que existe una tensión, ¿no? El jueves pasado ocurrió un evento aquí en la ciudad, en una clínica privada primero, donde hubo una balacera entre personas que a la fecha todavía no tenemos identificación oficial de ellos, no sabemos quiénes son, pero fue muy tremendo porque incluso hasta hay un video, ¿no? Donde se ve, por ejemplo, cómo se atacan sin mayor atención al detalle de que pueda haber personas que estarlas viendo. Incluso hubo personas heridas. Un médico, un profesional de la salud fue asesinado en medio de la refriega. Entonces, ese ambiente es el que sí prolifera en la ciudad. No estamos todo el tiempo pensando que va a pasar o que todo el tiempo estamos viendo, perdón, y llegando y que balaceras. Pero es algo latente. ¿Perdón? Es algo latente. Claro, es algo que puede pasar. Claro. A lo que la gente ya está acostumbrada. Fíjate que no, Belinda. Se normaliza un poco, creo yo. Yo creo que no. No, por eso mismo estamos ahora a la alerta, ¿no? Ahora es diferente, ¿no? Eso que pasó, por ejemplo, el 17 de octubre del 2019, jamás había pasado en Sinaloa. Jamás. E incluso lo que pasó el 5 de enero de este año fue muy diferente a eso que pasó el 17 de octubre. Por ejemplo, aquella vez, el 17 de octubre, se cerraron ciertas avenidas y empezó a circular tanta información en redes sociales de parte de ellos, como grupo criminal, que hizo que todos nos tuviéramos un pavor increíble. Porque era, insisto, la primera vez que nos pasaba en la historia esto. Luego llega el 5 de enero y no circula en redes tanta información de lo que pasó en esos días. Realmente hasta la fecha hay mucha información que no conocemos. Pero sí sucede que hay grupos de muchachos, sobre todo, que están circulando en las calles con sus motocicletas, armados, quitándonos nuestros carros, porque eso pasó. Nos quitaron nuestros carros, nos quitaron la paz y no pudimos salir a trabajar en todo el día. Hubo personas que fuimos agredidas, otras personas que tuvimos que quedarnos en casa. Ese día, solamente por un dato, que creo que esto nos ayuda mucho a dimensionar, ¿no? Ese día hubo más de 500 vehículos que fueron arrebatados de las personas, entre ellos el mío, ¿no? Entonces, imagina nada más, y eso no es habitual, eso no es normal, y no lo tenemos normalizado. O sea, nosotros mucha gente estaba corriendo a esa hora, ¿no? Eran las 5 o 6 de la mañana y mucha gente había salido a correr.
y había salido con su carro, había ido al gimnasio, porque no teníamos en mente y no estábamos pensando que iba a pasar eso. O sea, aquí no había pasado eso, habían pasado otras situaciones. Por ejemplo, en 2010, 2011, por ejemplo, de 2009, 2010, 2011, había tantas incluso alertas de que decían que iban a detonar bombas en una plaza comercial, por ejemplo, muy famosa aquí, que era en ese entonces la plaza comercial más grande y más importante. Y pues imagínate, la gente no iba a la plaza. Yo trabajaba en la plaza, yo trabajaba en una tienda de la plaza, Sí. y yo recuerdo que a los trabajadores tenían ahí la expectativa de si reventaba o no reventaba una bomba. Y esa expectativa fueron unas 5, 10, 15 veces. Eso, digamos que eso sobre esta más normal, entre comillas, de algo de que estuviéramos latente que hubiera pasado. Y en aquel tiempo era cuando la violencia estaba más tremenda que ahora, ¿no? Claro. Estamos hablando de 2010, 2011, que fueron los años más terribles para Sinaloa. Marcos Vizcarra, excelente periodista de investigación. Como siempre, te agradecemos estos minutos para Noticias 360.